Muerte en el desierto. Este día de reposo se denomina Shabbat Mebarkim. Es un Shabbat de bendición que antecede al inicio de un nuevo ciclo lunar. El comienzo de un nuevo mes en el calendario bíblico, estamos hablando del mes judío de Tamuz. En la porción bíblica del libro de Números que corresponde estudiar esta semana, podemos ver de manera muy clara lo decepcionante y frustrante de la conducta humana y la fidelidad permanente de Dios. Especialmente con el episodio de los 12 espías, donde nos podemos dar cuenta de las consecuencias de actuar bajo nuestro propio criterio, los juicios que emitimos acerca de las personas y de las cosas que nos rodean. Esta sección de la Torá te pone frente a un espejo espiritual, para que veas cuánto ha influido en ti realmente la palabra de Dios, qué porcentaje de Torá tiene todo lo que dices y haces. Mateo 15:10-11. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Todas las cosas que decimos, si no están por lo menos aderezadas con la Torá, incluso las palabras más duras que puedan ser, entonces esas palabras van a dañar al que las dice. Por eso no es coincidencia que esta porción caiga en la antesala al mes que rige el signo astrológico de Cáncer. Porque todo lo que decimos y todo lo que hacemos bajo nuestro propio criterio, sin que tenga fundamento en la Torá, empieza a desarrollar Cáncer. Por eso las palabras que escuchamos del Mesías, no te contamina lo que entra por tu boca, sino por lo que sale de tu boca. La porción que comprende los capítulos 13 al 15 del libro de Números se denomina Shelach Leja, envía para ti, y como mencionamos, destaca el relato de los 2 espías que son enviados a explorar la tierra prometida, una persona de cada tribu. 10 espías regresan con un mal reporte. Solo uno regresa con un buen reporte, y uno más se une después al que dio el buen reporte. Hay 3 temas principales en esta historia: los intereses ocultos de algunos líderes, cómo Dios juzga la rebelión, la fidelidad de Dios a sus pactos. Números 13:21-25. Y ellos subieron, y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Aquí destaca algo curioso: los espías realizaron exactamente el mismo recorrido que realizó Abraham cuando él también recorrió la tierra. Pero las noticias que dieron 10 de los espías fueron negativas. Números 13:27-32. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Esta tierra ciertamente fluye leche y miel. Con esta confirmación comienzan su relato los 10 espías, para después concentrarse en los que habitan esa tierra, señalando que son pueblo fuerte, ciudades fortificadas, que ahí está Amalek, quien los atacó en el desierto, tierra que traga a sus moradores, y que ahí habitan gigantes. Cuando alguien quiere manipular, comienza diciendo una verdad para después deformarla. Realmente los espías no hablaron mal de la tierra prometida. Hablaron en contra de poder conquistarla, asustaron a la gente, y Dios se enojó por eso. ¿Pero acaso es pecado asustarse? La pregunta es, ¿acaso Israel tenía que conquistar esa tierra? Génesis 12:5-7, tomó, pues, Abrem a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abrem por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Mor, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abrem, y le dijo,
a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Génesis 26, 1 al 3. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech rey de los filisteos, en Girar. Y se le apareció el Señor, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Génesis 35, 9 al 12. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Éxodo 33, 1, 2. El Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Como vemos, Dios prometió dar esa tierra a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Jamás dijo que los israelitas iban a conquistar la tierra y a pelear contra los reinos ahí establecidos. Dios no dijo eso. A Moisés le dice que será Dios mismo quien echará a los habitantes de la tierra prometida para que su pueblo pueda poseerla. Entonces, aquí vemos un interés oculto de parte de los líderes de las tribus que recorrieron la tierra. Cuando vieron esa tierra generosa pensaron en la libertad del pueblo. Y eso los llevó a creer que perderían el liderazgo de sus tribus. Ese era el miedo que los embargó, y de ahí se produjo el escepticismo, la falta de certeza, y es ahí cuando la persona comienza a actuar bajo su propio criterio, sintiéndose dueños de la verdad y merecedores de todo, y poniendo en duda la promesa de Dios. Asimismo sucede en la religión, cuando un líder actúa bajo su propio criterio, por su propio entendimiento atrae la atención a él, y pone en entredicho la palabra de Dios, incluso haciendo uso de violencia como en el caso de los espías. Pero en este caso hubo uno que pensó diferente, Caleb, el príncipe de la tribu de Judá. ¿Por qué este hombre pensó diferente a los demás? ¿Qué es lo que fortaleció su fe? En el recorrido que hicieron los 12 espías, Caleb contempló algo que los demás no vieron. Números 13:22. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. En hebreo dice así, Vayalu Banev, subieron al Negev. Esta frase está en plural, refiriéndose a los 12 espías. Y enseguida dice, Vayabo a Hebrón, y vino hasta Hebrón. Esta frase se encuentra en singular, pues se refiere a solo uno de ellos, Caleb, que llegó a Hebrón. Y en Hebrón está Macpela, la tumba de Abraham, Isaac y Jacob. Así que, al contemplar la tumba de los patriarcas de su pueblo, le dio a Caleb una visión distinta a los demás, porque ahí estaban aquellos con los cuales Dios hizo el pacto de dar esa tierra a su descendencia. Por eso no tenía por qué dudar, ahí estaba el cumplimiento de esa promesa. Por eso dijo, Números 13:30, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más tarde, Josué de la tribu de Efraín se uniría a Caleb. Pero el pueblo lloró y se lamentó, dudando de Dios y se maldijo a sí mismo. Números 14. Entonces toda la congregación gritó, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Desearon morir en el desierto, y en el desierto murieron. Números 14:32 al 34. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. De los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y luego una serie de errores sobre errores, y errores tras errores, que se han vuelto clásicos en la gente que practica una religión, pensando que Dios va a respaldar lo que ellos quieren hacer, como si Dios estuviera a su servicio. Eso es lo que la religión enseña, a seguir a los iluminados por encima de la palabra.
Y esa enseñanza es rebeldía. Y esa rebeldía, Dios la juzga. Cuando alguien está en el camino de la fe y las cosas se le complican, la duda aparece y comienzan las deducciones personales y la palabra de Dios empieza a empañar, no dejas de creer, pero ya no practicas la fe. Dios no te va a desamparar, pero morirás en el desierto. Lo que hace diferente a la fe hebrea de todas las otras religiones es la experiencia de todo un país viendo como testigos las cosas que Dios hizo. Y al final, después de los 40 años en el desierto, solamente las generaciones mayores de 20 años entraron. Y esto nos deja una enseñanza muy fuerte. ¿Por qué solo las generaciones jóvenes entraron? Porque las demás estaban demasiado llenas de su pasado. Su cerebro ya estaba muy influenciado, de tal manera que les era muy difícil el cambio. No estaban dispuestos a pagar el precio por cambiar las cosas, igual que pasa hoy actualmente en estas generaciones. Esto nos confirma lo que dijo el Mesías: muchos son llamados y pocos los elegidos. Tenemos 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Con esto vemos que esto es en serio, no es un juego. Tiene que ver con nuestra vida, pensamientos, palabras, nuestra manera de andar todos los días de nuestra vida. Más allá de los datos técnicos que nos ayudan a encontrar el contexto, debemos profundizar más en el aspecto personal, cómo aplicar las enseñanzas de esta porción a nuestras vidas individuales. A los 12 años, tanto niños como niñas empiezan su responsabilidad de estudiar y aprender las Sagradas Escrituras. A los 20, entonces la responsabilidad es combatir contra los enemigos de Dios. Pues recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad en las regiones celestes, es decir, a partir de los 20 años. El hombre ya debe estar capacitado para predicar la palabra de Dios y de dar testimonio con su vida misma. Los censos de Israel ordenados por Dios tienen la implicación de que para Dios, cada uno es particularmente importante, tan es así que el sacrificio del Mesías fue por todos en conjunto, y por cada uno en particular. Esto también nos enseña que la identidad general como pueblo de Dios no elimina la identidad personal de cada uno, permitiendo así la diversidad en el llamado que tiene cada quien. Ser parte del pueblo elegido y la convivencia permanente con Dios es un gran honor y un alto privilegio. Pero en el reino de los cielos se juzga con equidad, por lo tanto, el más privilegiado tiene mayor responsabilidad frente a los demás. Y esto es justamente lo que el pueblo siempre ha renegado, su responsabilidad. Ha desechado la libertad y se ha desviado en el libertinaje. Y esto ha provocado el mayor cáncer en la humanidad: dudar de la palabra de Dios. Al llegar a las cercanías de Canaán, un representante de cada tribu fue de turista a conocer la tierra que Dios les había prometido. Para traer información del lugar, 10 trajeron un mal reporte, dudando así de que Dios les fuera a entregar esa tierra que les había prometido. La consecuencia fue que el pueblo tuvo que vivir 40 años en el desierto. La rebelión a Dios es dudar de su autoridad, y eso es un insulto, una ofensa al Creador, y eso siempre trae consecuencias. Como ya lo mencionamos, los espías no hablaron realmente mal de la tierra como tal, sino que hablaron en contra de poder conquistarla, a pesar de que Dios iba con ellos. Hicieron ver que los habitantes de esa tierra eran más fuertes que Dios, y esa fue la ofensa. Dios ya había vencido a 2 ejércitos ante los ojos de Israel. Venció a los egipcios sin que los hebreos metieran las manos. Y venció a Amalek con Israel peleando, por lo cual no tenían excusa para dudar de Dios, pero los líderes hicieron que la gente del pueblo sacara su mentalidad terrenal, animal y diabólica, siempre fijándose en lo que les hace falta y no en lo que tienen. Números 14, 1-4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán, y volvámonos a Egipto. Aquí es donde podemos ver la agenda de los espías. Ellos eran príncipes de cada tribu, eran líderes, y al ver a los actuales habitantes de la tierra de Canaán, consideraron que sería muy difícil gobernar a gente como los amalequitas o los gigantes descendientes de Anak. Ellos estaban considerando su agenda personal. Por su parte, Caleb estaba viendo el cumplimiento de la promesa de Dios, veía como el pacto que Dios hizo con los patriarcas estaba por cumplirse. Josué estaba en la disyuntiva entre la realidad que describían los 10 espías
y la verdad del juramento de Dios que veía Caleb, y eligió seguir la verdad, uniéndose más adelante a la postura de Caleb. En el recuento de los daños, podemos darnos cuenta que la postura de los espías le quitó luz a la fe del pueblo, que tenía la esperanza de recibir una tierra propia para vivir en ella. Hicieron ver al pueblo que los cananeos eran más fuertes que Dios. El pueblo le creyó más a sus líderes que a Dios. No tomaron en cuenta la promesa de Dios. Le negaron al pueblo tener una tierra propia. Desecharon la fe de los patriarcas. Desvirtuaron la verdad. Le robaron al pueblo su heredad. Levantaron falso testimonio. Quisieron matar a Moisés, Aarón, Caleb y Josué por oponerse. Codiciaron gobernar una tierra como si fuera Egipto. Mas, sin embargo, Dios perdona y vuelve a mostrar su amor a su pueblo, pero la consecuencia tuvo su efecto. Un exilio de 40 años vagando en el desierto, sin tierra a donde llegar hasta que esos 10 espías mueran, junto con todos los que les creyeron más que a Dios. Si bien en esos 40 años de nómadas en tierra de nadie, sus ropas no envejecieron y su calzado no se desgastó, y el maná caía cada mañana, y el pozo le seguía en cada lugar donde se asentaban, la gran lección es que el amor no quita la consecuencia. De todos los que salieron de Egipto, solamente 2 personas entraron a la tierra prometida, Caleb y Josué, los que le creyeron a Dios, pues no se puede dudar de la palabra de Dios. Porque en su palabra está su presencia.